El millonario desconfiado abre el ataúd de su propia madre y descubre la verdad en segundos. Alejandro estaba allí parado, de traje azul, la mano abierta sobre la madera oscura del ataúd, y la tristeza que sentía en ese momento se mezclaba con algo que no podía callar dentro de sí. Una desconfianza que dolía diferente a la nostalgia, diferente a todo lo que había sentido antes. Había llegado esa mañana después de casi 15 horas de carretera, viniendo de lejos, de una ciudad grande donde la vida había sido generosa con él, tras años de trabajo duro y de algunas decisiones difíciles que costaron más que dinero. Cuando bajó del coche y vio a su hermana Valeria parada en la banqueta con los brazos cruzados, su mirada desviándose de la de él, algo se le apretó en el pecho antes siquiera de dar el primer paso. No fue un abrazo cálido, no fue «qué bueno que llegaste, Alejandro». Valeria solo dijo «la ceremonia empieza a las 10», y se metió. Él se quedó parado en el calor de la mañana, mirando esa casa que no veía desde hacía 4 años. La fachada había sido remodelada, pintura nueva, rejas nuevas. Él no sabía nada de eso. Nunca lo habían consultado sobre nada de eso. Doña Beatriz había partido 3 días antes. Una mujer de 71 años que cargó a la familia en sus hombros por décadas, que crió sola a 2 hijos después de que el esposo se fuera cuando Alejandro tenía 11 años. Que trabajó en casas particulares, lavando, planchando, cocinando, para que sus hijos pudieran algún día tener algo mejor. Alejandro nunca lo olvidó. Era lo que lo movía desde siempre. Pero en los últimos 4 años algo había cambiado entre ellos. Las llamadas se fueron espaciando. Los mensajes quedaban sin respuesta. Alejandro enviaba dinero cada mes, sin falta, pero la sensación de que su madre estaba distante fue creciendo despacio, como una maleza que uno no nota hasta que se apodera de todo el jardín. Él había intentado visitar 2 veces. La primera, su hermana dijo que la mamá estaba internada y no quería recibir visitas, que estaba débil. La segunda, el viaje se programó, pero 2 días antes Valeria llamó diciendo que la mamá había pedido posponerlo, que estaba cansada. Alejandro le creyó. Nunca imaginó cuestionar a su propia hermana. Y ahora estaba allí, de traje azul y corbata oscura, en el velorio de la mujer que había sido todo para él, sintiendo que había llegado demasiado tarde para una conversación que debió haber ocurrido mucho antes. La sala estaba llena de gente del vecindario, conocidos de años, rostros que Alejandro reconocía, pero cuyos nombres tardaba en recordar. Había flores blancas en varios rincones y un aire acondicionado que hacía un ruido bajo y constante, como si la casa respirara por sí sola. Ricardo, el esposo de Valeria, circulaba por el espacio saludando a la gente con una ligereza que incomodó a Alejandro desde el primer momento. Era un hombre de hombros anchos, voz alta, que parecía más a gusto allí de lo que debería. En algún momento pasó cerca de Alejandro y dijo, sin detenerse, sin mirarlo bien, «Qué bueno que pudiste venir». Como si el hijo de doña Beatriz fuera un invitado de fuera, alguien que había necesitado invitación. Alejandro no respondió. Se quedó mirando el perfil de su cuñado que seguía caminando, dando palmaditas en la espalda a desconocidos, sonriendo. La tía Mercedes estaba sentada en un rincón, de vestido oscuro, sola. Era la hermana menor de la mamá. Tenía 67 años, cabello blanco bien cuidado y una forma de mirar a la gente que parecía ver más de lo que las palabras decían. Cuando Alejandro se acercó a saludarla, ella le sostuvo el brazo un segundo más de lo necesario. No dijo nada, solo lo miró con esos ojos oscuros profundos y le devolvió el brazo con una delicadeza que parecía un mensaje. Alejandro se quedó con eso en la cabeza todo el velorio. Más tarde, cuando buena parte de la gente había salido al patio a tomar aire, él se acercó al ataúd. Era un ataúd bonito, de madera oscura con detalles dorados. Él no lo conocía, no había sido consultado sobre él, no sabía quién lo había elegido. Valeria se había encargado de todo antes de que él llegara. Él puso la mano en el borde y se quedó quieto. La voz de su madre pasó por su cabeza, esa voz que conocía tan bien, que tarareaba mientras cocinaba, que lo llamaba por el apodo de cuando era niño, Ale, como si tuviera 10 años para siempre.
Sintió la garganta apretada. Fue en ese momento que se dio cuenta. Había algo diferente en el forro interior del ataúd, una pequeña irregularidad, casi imperceptible, en el lado derecho del terciopelo beige que forraba la parte de abajo. Un volumen diminuto, como si el forro hubiera sido levantado y recolocado con prisa. Alejandro miró a su alrededor. Casi nadie le prestaba atención. Pasó los dedos por ese punto con cuidado, despacio, y el terciopelo cedió un poco. Ahí debajo había algo doblado. Papel. Respiró hondo, miró a los lados una vez más y jaló. Era un sobre, blanco, cerrado, con su nombre escrito a mano. Letra de su madre. Mira, cuando leí esta parte por primera vez, me quedé con el sobre en la mano un buen rato antes de continuar. Hay cosas que uno sabe que van a cambiar algo, y el corazón pide un segundo de silencio antes. Alejandro guardó el sobre en el bolsillo interno del traje. El corazón latía rápido. No podía abrirlo ahí, no aún. La ceremonia continuó. Natalia, su prima de casi la misma edad, se quedó a su lado durante buena parte de la despedida, apretándole el brazo de vez en cuando sin decir nada, solo haciendo esa cosa que las personas buenas hacen cuando no saben qué decir, pero quieren que sepas que no estás solo. Alejandro se lo agradeció más de lo que ella podría imaginar, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando buena parte de las personas se fue y solo quedó la familia más cercana, Ricardo se acercó a Alejandro con una postura que intentaba parecer solícita, pero tenía algo calculado por debajo, como quien está representando un papel que ensayó muchas veces. Alejandro, necesito hablar contigo sobre el juicio sucesorio. Hay una reunión programada para mañana con el abogado. Valeria ya firmó algunos documentos preliminares, así que tenemos que alinear unas cosas antes. ¿Qué documentos?, preguntó Alejandro despacio. Burocracia, todo en orden. Mañana te explico con calma. ¿Puedes explicar ahora? Ricardo sonrió, una sonrisa corta, controlada, que no llegaba a los ojos. No es momento. Acabas de llegar. Estás cansado. Mañana lo resolvemos. Se fue antes de que Alejandro pudiera responder. Alejandro salió al patio trasero, ese patio que conocía de memoria, donde había jugado toda su infancia, donde su madre tenía un guayabo que llamaba mi guayabo. El guayabo todavía estaba allí, más grande de lo que recordaba. Se recargó en la pared y abrió el sobre. Había 3 hojas dentro. La letra de su madre, pequeña e inclinada hacia la derecha, como siempre había sido desde que él recordaba. Leyó despacio. Leyó una vez. Después leyó de nuevo. Y cuando terminó la segunda lectura, se quedó quieto en el patio por un largo rato, mirando el guayabo sin realmente verlo. La carta comenzaba así: Hijo mío, si estás leyendo esto, entonces Mercedes logró ponerlo donde pedí. Necesitaba asegurarme de que lo recibieras, porque hay muchas cosas que deben ser dichas antes de que sea demasiado tarde. Doña Beatriz escribía que en los últimos 2 años, cuando la salud había empeorado y ella se volvió más dependiente, Ricardo había asumido el control de muchas cosas: las cuentas, los documentos, las citas, las comunicaciones. Valeria no veía mal en eso, confiaba en su esposo, creía que la estaba ayudando. Pero doña Beatriz fue notando, poco a poco, que las llamadas de Alejandro ya no llegaban a ella, que los mensajes que ella dictaba para que su hija enviara nunca eran enviados, que cuando preguntaba por qué su hijo no llamaba, Ricardo decía que Alejandro estaba ocupado, que había viajado, que ella no debía preocuparse por eso. Ella escribía: Yo fui creyendo, Ale, no porque quisiera, sino porque estaba débil y dependiendo de ellos para todo. Cuando intenté llamar desde mi celular, el aparato desaparecía. Cuando le pedí a la vecina que me ayudara, Ricardo se enteró y hubo una gran confusión. Tuve miedo de causar más problemas, y entonces venía la parte que Alejandro tuvo que releer 3 veces para creer. Había una segunda copia del testamento. El testamento que Ricardo había presentado al abogado no era el original. El original se había hecho 2 años antes, en un periodo en que doña Beatriz todavía gozaba de buena salud y dividía todo igualmente entre los 2 hijos. Pero hacía unos meses,
Ricardo había traído a un profesional desconocido a la casa, diciendo que era solo para actualizar unos papeles. La madre, debilitada y sin poder leer bien los documentos, había puesto su firma donde le indicaron sin entender lo que estaba firmando. La carta decía: «Yo solo entendí lo que había pasado cuando Mercedes me explicó lo que decía ese papel. Entonces le pedí que guardara una copia del testamento original conmigo. Ella la tiene. La guarda. Búscala, hijo mío». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Alejandro dobló las hojas con cuidado y las guardó de nuevo en el bolsillo. Se quedó mirando el guayabo. El cielo estaba nublado, ese color gris pesado que anuncia lluvia, pero no llueve. Volvió adentro, buscó a la tía Mercedes y la encontró en la cocina de pie, lavando tazas sola, como si eso fuera una tarea urgente del mundo. «¿Tienes algo que darme?», dijo, más como constatación que pregunta. Mercedes se secó las manos en el paño de cocina lentamente. Se volvió hacia su sobrino, y sin decir nada fue hasta la bolsa que estaba sobre la silla, sacó un sobre más grande, color café, y lo puso en sus manos. «Ella me pidió que lo guardara hace 4 meses», dijo Mercedes con la voz firme pero baja. «Dijo que necesitabas tener esto, que ella había errado al no confiar más en su propio hijo». Alejandro sostuvo el sobre y sintió el peso de ese papel como si fuera concreto sólido. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó sin acusación en la voz, solo un cansancio profundo. Mercedes respiró. «Porque lo intenté, 2 veces. Las 2 veces fue Ricardo quien contestó y dijo que estabas fuera del país, sin señal. Ya no sabía cómo llegar hasta ti». Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión. A veces uno cree que conoce una situación y entonces un papel doblado lo cambia todo. Pienso en cuántas familias viven separadas por culpa de alguien que se interpuso, controlando lo que llega y lo que no. Pasó toda la noche en el cuarto que había sido el suyo de niño, rodeado de los documentos que estaban en el sobre color café. El testamento original, autenticado en una notaría pública, con fecha de 2 años atrás. Una carta del abogado que redactó el documento, un señor jubilado que había salido de Tequisquiapan, pero que confirmaba la autenticidad y se ponía a disposición si era necesario. Y una serie de recibos de transferencias bancarias, dinero que Alejandro había enviado cada mes a su madre, sin falta, desviado a una cuenta vinculada a una empresa de Ricardo. Alejandro se quedó mirando esos recibos por un tiempo. No era el dinero lo que dolía, era el hecho de que su madre probablemente nunca supo que su hijo seguía enviando. Probablemente pensó que había dejado de hacerlo, que se había olvidado. A la mañana siguiente, muy temprano, llamó a su abogado particular. Le explicó la situación, le envió fotos de los documentos, escuchó las indicaciones con calma, luego colgó y se quedó esperando. Valeria bajó primero. Vino hasta la cocina, encendió la estufa para hacer cafecito y solo entonces se dio cuenta de que Alejandro estaba sentado a la mesa, los documentos apilados frente a él. Ella se detuvo a medio camino. Miró los papeles. El rostro cambió despacio, como quien ve la lluvia llegar desde lejos y no sabe si corre o se queda quieta. «Alejandro, siéntate», dijo él. No fue amenazador, fue firme. Valeria se sentó despacio, los ojos fijos en los papeles, como si fueran algo que temía enfrentar. «Necesito preguntarte algo», dijo él, «y quiero que me respondas siendo la Valeria que conozco, no la mujer de Ricardo, ¿sabías?». El silencio que ella guardó era un silencio lleno, un silencio que decía más de lo que cualquier respuesta preparada podría decir. «No lo sabía todo», dijo por fin con la voz baja. «Él decía que estaba encargándose de las cosas, que tú te habías alejado porque querías, que mi mamá estaba bien así, sin problemas. Siempre decía que un hijo que se hace rico se olvida de la familia que dejó atrás. Y le creíste». No era una pregunta,
Valeria se pasó la mano por el rostro. Pensé que realmente te habías distanciado. Ricardo siempre tenía una explicación. Y yo estaba dentro de casa, cuidando a mi mamá todos los días, y eso me fue cansando de una manera que no me di cuenta cuando empezó a debilitarme también. Levantó los ojos hacia su hermano. Pero fui débil, Alejandro. Dejé que él hablara por mí. Dejé que él hablara por ella. Alejandro escuchó aquello en silencio. Ricardo bajó unos 20 minutos después. Cuando vio los papeles en la mesa y la expresión de su cuñado, intentó mantener la compostura, pero algo en sus ojos cambió rápido, como la llama de una vela cuando pega el viento. «Buenos días», dijo, como si fuera una mañana cualquiera. Alejandro señaló la silla vacía. «Siéntate, Ricardo». Lo que siguió no fue una pelea. Alejandro había decidido que no lo sería. Habló pausado, presentó cada documento, explicó cada transferencia, mostró el testamento original y la confirmación del profesional que lo había redactado. Ricardo intentó impugnar algunas cosas. Dijo que las transferencias eran acuerdos que doña Beatriz había aprobado, que el testamento más reciente reflejaba su voluntad al final de su vida. Pero cada argumento que intentaba armar, Alejandro lo desmontaba con un papel. «Lo que mi mamá firmó no sabía que lo estaba firmando», dijo Valeria en algún momento, con una voz que había cambiado completamente de tono. «Yo estaba ahí. Dijiste que era un documento de plan de salud». Ricardo miró a su esposa, y en esa mirada estaba la respuesta a todo. Ya no había dónde esconderse. «Necesito respirar hondo aquí, porque este momento, cuando la mentira se encuentra con alguien que ya no va a dejarla pasar, es uno de los más pesados que existen. No es victoria todavía, es casi un duelo dentro del duelo». En las semanas que siguieron, la situación se fue resolviendo como se puede resolver dentro de una familia, con dolor, con conversaciones difíciles, con acuerdos que nadie quería tener que hacer. El abogado de Alejandro actuó en la revisión del juicio sucesorio usando el testamento original. Ricardo, frente a todo lo que estaba documentado, no pudo sostener lo que había construido. Pero lo que costó más caro no fue la parte burocrática, fue la parte humana. Valeria pasó semanas sin poder mirar a su hermano sin que se le llenaran los ojos. No de tristeza, sino de vergüenza. Una vergüenza que no sabía cargar porque una parte de ella todavía amaba a su esposo, o amaba la idea que había construido de él a lo largo de los años, y ahora necesitaba separar esas dos cosas en una cirugía que duele sin anestesia. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Alejandro fue paciente con su hermana de una manera que él mismo no esperaba poder ser. Tal vez porque la carta de su mamá había explicado algo importante. Valeria también había sido manipulada. De forma diferente, con otra moneda, pero manipulada del mismo modo. Ricardo había usado el amor de ella como herramienta, año tras año, pacientemente, hasta que ella se encontró sin voz dentro de su propia casa, sin darse cuenta de cómo había llegado ahí. Cierto día, unas 6 semanas después del entierro, Alejandro fue hasta la casa de la tía Mercedes. Ella vivía sola en una casita, cerca de la plaza de Tequisquiapan, con una terraza llena de macetas de helechos. Se quedaron sentados ahí por casi 2 horas, tomando cafecito y conversando sobre doña Beatriz. Mercedes contó cosas que Alejandro nunca supo. Que su madre sentía un enorme orgullo por él, que le mostraba a todo el mundo las fotos que él mandaba en las redes sociales, que se alegraba cuando llegaba el dinero no por el valor en sí, sino porque sabía que su hijo estaba bien y pensando en ella. «Ella nunca creyó que la abandonaste», dijo Mercedes despacio, eligiendo las palabras con cuidado. «Luchó contra esa idea mientras tuvo fuerzas. Lo que ella sentía era que alguien le había robado el contacto contigo, y eso fue lo que la fue consumiendo por dentro». Alejandro guardó silencio un rato. «¿Ella misma puso la carta en el ataúd?», preguntó al fin. Mercedes asintió. «Unos 2 días antes de irse, cuando todavía estaba más lúcida, me llamó. Me dio el sobre y me pidió que lo colocara dentro del forro con cuidado,
en el momento justo. Dijo: «Mercedes, Ale va a mirarme antes de cerrar. Siempre fue así, de estar cerca. Él lo va a encontrar». La tía hizo una pausa. «Te conocía, mejor de lo que imaginas». Alejandro bajó la cabeza. Cuando la levantó, tenía los ojos rojos, pero la expresión era de alguien que, a pesar de todo, había recibido algo importante de vuelta, algo que creía haber perdido para siempre. Su madre había luchado para llegar hasta él, incluso sin fuerzas, incluso sin acceso al teléfono, incluso postrada en cama, había encontrado la manera. Ese sobre blanco debajo del forro de terciopelo era la última cosa que doña Beatriz había hecho con sus manos, y lo había hecho para su hijo. Alejandro se quedó un mes más en Tequisquiapan. Durmió en la casa de su madre, que ahora era de ambos hijos como siempre debió haber sido, y fue arreglando las cosas con su hermana despacio. Conversaciones que no habían tenido en años fueron ocurriendo en la cocina por las noches, con té enfriándose en la mesa. Valeria se fue abriendo sobre su matrimonio, sobre cómo fue perdiendo la voz dentro de casa sin darse cuenta, sobre las pequeñas decisiones que se acumularon hasta que un día se encontró sin opinión propia sobre nada que importara. Alejandro no juzgó. Escuchó. A veces decía algo, a veces solo asentía con la cabeza, dejando que su hermana dijera todo lo que necesitaba decir. Al final de una de esas noches, Valeria dijo: «A mamá le habría gustado vernos así, nosotros, sentados aquí». Y Alejandro lo confirmó de verdad. Ricardo se fue. No hubo escena dramática, no hubo enfrentamiento final a gritos. Un día simplemente hizo las maletas mientras Valeria estaba en la panadería y se fue sin dejar nota. Ella regresó a una casa diferente y se quedó parada en el pasillo un rato, mirando el espacio vacío donde habían estado las cosas de él. Lloró mucho ese día, pero no corrió tras él. La separación llegó después con documentos, sin ceremonia, la misma eficiencia fría que Ricardo había usado para construir todo aquello siendo ahora usada para deshacerlo. La casa quedó para los dos hermanos, como el testamento original decía que siempre debía ser. Lo que se había desviado con el tiempo fue parcialmente recuperado mediante un acuerdo. Alejandro no necesitaba el dinero, pero Valeria necesitaba estabilidad para recomenzar, y esa fue su forma de cuidar a su hermana sin necesidad de discursos. El último día antes de regresar a la Ciudad de México, Alejandro fue al patio. El guayabo estaba cargado de frutos pequeñitos, aún verdes, que tardarían otro mes en madurar. Se quedó mirándolo un tiempo que no supo medir. La madre llamaba a ese árbol el testigo de la familia. Decía que el guayabo lo había visto todo a lo largo de los años, las peleas, las alegrías, las despedidas que dolieron, las llegadas que aliviaron. Que un árbol que aguanta el tiempo entero es más fuerte de lo que parece. Alejandro puso la mano en el tronco, que estaba caliente por el sol de la tarde. Cerró los ojos y se quedó así un rato, escuchando el viento entre las hojas, sintiendo que ese gesto era algo parecido a una despedida y al mismo tiempo no lo era. Porque la madre le había dejado, dentro de un sobre blanco debajo de un forro de terciopelo, más que documentos y pruebas y verdades que necesitaban ser dichas. Le había dejado la prueba de que incluso en la hora más difícil, ella había pensado en él, se había empeñado en llegar hasta él de alguna manera, de la única manera que todavía tenía disponible. Y eso era algo que nadie, nunca, iba a lograr deshacer. Fin de la historia. Esa historia se quedó conmigo mucho tiempo después de que terminé de leerla. Hay algo en ella que es más grande que la injusticia, más grande que la recuperación de lo que fue arrebatado. Hay una madre que encontró una forma de hablar con su hijo, aunque no tuviera voz. Si tienes a alguien querido con quien hace tiempo que no hablas de verdad, tal vez esta historia te esté pidiendo algo. No lo dejes para después. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde la estás viendo. ¿Crees que Alejandro hizo bien en ser paciente con su hermana? ¿O tú habrías actuado diferente? Déjalo en los comentarios, lo leemos todo. Muchas gracias por la compañía. No olvides el like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.